nos sentimos muy honradas con la presencia de la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, que nos hace favor de asistir a a transmitirnos su gran experiencia y su sabiduría con respecto al tema de resiliencia, que es una de sus múltiples especialidades. La doctora Rivas Lacayo es una autoridad reconocida mundialmente en las áreas de capacitación y desarrollo humano y superación personal, con más de 40 años de experiencia como expositora y creadora de talleres, cursos y seminarios. Conduce 2 programas de radiofónicos diariamente desde hace más de 20 años por Grupo Radio Centro y ahora también en Facebook Live. Autora de los libros Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad, Saber Pensar, Dinámica Mental y Calidad de Vida, y Saber Perdonar, Paz y Libertad, editados por Urano de Barcelona y actualmente presentes en todos los países de habla hispana. Psicoterapeuta clínica con especialidad en tanatología y psicooncología, por la Universidad Autónoma de Puebla y la Asociación Mexicana de Tanatología y el Simonton Cancer Center de California. Diplomada en terapia racional emotiva conductual y en terapia cognitiva conductual y manejo de emociones por el Instituto Albert Ellis de Nueva York, Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitiva Conductual. Diplomada en psicología positiva por la Universidad Iberoamericana. Graduada de los cursos propedéuticos en medicina, capacitada en neurofisiología, electroencefalografía, clínica y psiquiátrica por la Universidad La Salle, Hospital General, Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría y por el Hospital ABC. Tiene una maestría en logoterapia por la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, maestría en mística y ciencia humanas por la Universidad Católica de Ávila en España, maestría y doctorado en en psicoorientología, perdón, Rosita, por el Instituto of Psychoorientology en Texas, en Estados Unidos, facilitadora certificada para talleres de capacitación ética, facilitadora de jornadas de orientación contemplativa, fundadora de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano en 7 países de América Latina, fundadora de la Asociación Mexicana de Orientación Holística, fundadora de la Fundación de Orientación Holística de Yucatán, capacitadora de diversas empresas e instituciones públicas y privadas. La doctora Rivas ha sido invitada a más de 40 países en América Latina, Europa, Estados Unidos y el Medio Oriente para impartir cursos de dinámica mental y diversos talleres de salud holística y desarrollo humano. Ha recibido importantes reconocimientos a nivel internacional por parte de diferentes instituciones gubernamentales, tanto en México como en otros países. Actualmente es también consultora sobre manejo del estrés de los laboratorios Pharmaton en Suiza. Su biografía aparece en el libro Mexicanos Creativos, editado por Edamex en 1996. O sea, toda la experiencia del mundo, una gran sensibilidad. Bienvenida y muy honradas con tu presencia, Rosita. Todos tuyos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Linda. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues queridos amigos, yo agradezco esta invitación para compartir con todos y cada uno de ustedes un tema que hoy viene muy a punto, muy a cuento, no sé cómo quisiéramos decirlo, pero que ciertamente es fundamental para la vida hoy en día. Y más con este reto tan enorme que hemos tenido que presentar. Yo pido disculpas por este largo ridículum que Patti tan generosamente ha expuesto. Yo me llamo Rosita, así me conoce todo el mundo. Y mi propósito en esta plática no solamente es explicar qué significa realmente la resiliencia,
sino compartir con ustedes algunas ideas de educar en resiliencia. Yo creo que la educación más importante que le damos a nuestros hijos, que le damos a nuestros alumnos, es su capacidad de poder tener firmes raíces y, como se dice, muy buenas y fuertes alas para poder volar. Pero el no perder el piso y el resistir los fuertes vientos que a veces tiene la vida, exige fortaleza, fortaleza interior. Y la psicología hoy muy particularmente dentro de la vertiente de lo que es la psicología positiva, pues no solo descubre, porque no es en realidad un descubrimiento, sino que recapacita y reitera la importancia que tiene la interioridad de la persona en su manejo de crisis. Tenemos en el mundo 3 epidemias terribles, aparte de la pandemia. Tenemos la epidemia de la depresión, tenemos la epidemia de la ansiedad y tenemos la epidemia de la violencia. Y estas epidemias que corren con toda su libertad por el mundo entero, pues nos vienen a recordar la importancia de un tema que ustedes manejan a través de su trabajo, los valores de la inteligencia emocional. Que nuestras emociones han dejado de ser algo bajo nuestro control y se han convertido en una especie de caballos desbocados que nos llevan a veces a abismos profundos, aunque nosotros no lo queramos. La vida siempre nos va a presentar retos, siempre. Tú y yo como adultos lo sabemos, pero a veces en nuestro amor por los hijos o los alumnos, no los educamos en esa realidad, en la realidad de que va a haber barrancos, a veces abismos, huracanes, fuertes vientos, reveses. Y hoy, como sabemos, la baja tolerancia a la frustración ha llevado cada vez a mayor cantidad de jóvenes a la desesperanza. Pero nosotros podemos evitar eso si realmente educamos desde una visión más integral. Y yo quisiera, pues, iniciar precisamente nuestro encuentro el día de hoy con esta imagen que para mí es significativa. Yo acostumbro a utilizar imágenes, arte, fotografías en mis presentaciones para que las imágenes representen lo que estamos hablando en palabras. Esta imagen que ustedes ven aquí es la de un hombre que está manejando una especie de parapente en la costa de Quintana Roo. La que toma la fotografía es su amiga Rosita, que está sentada justo atrás de este señor, que es prácticamente una motocicleta voladora. Si observamos el brazo de esta persona, nos daremos cuenta de la fuerza del viento, porque en su brazo vamos a encontrar, si ustedes pueden ver mi mouse, a la mitad del brazo, pues el pliegue del músculo que está siendo empujado por el viento. A pesar de esa fuerza del viento, podemos ver que la mano de este hombre que está utilizando este tubo para manejar la dirección de este parapente está relajada. La mano no está sosteniendo con fuerza esa barra, sino con suavidad. Eso para mí es un signo de resiliencia, donde podemos fluir a pesar de los fuertes vientos. Y este horizonte que se abre son nuestros valores, porque los valores siempre nos van a permitir ver más allá de, y nos van a dar esa fortaleza interna
que tanto necesitamos cuando el viento es fuerte. Pero, ¿qué les parece, mis queridos amigos, si empezamos por definir qué es en realidad resiliencia? Y el término, pues se creó, se inventó en el siglo XIX y se inventó a través de la física, la ciencia de la física. En la revolución industrial, que era lo más novedoso para el siglo XIX, pues obviamente estudiaban la consistencia de los materiales y descubrieron que hay materiales que tenían una especial capacidad. La capacidad de un material para poder alcanzar su forma inicial después de soportar una presión que lo deforme. Y esa almohada lo representa. Tú y yo todas las noches ponemos nuestra cabeza sobre una almohada que recién levantados marca una pequeña deformidad, pero que al cabo de unos cuantos minutos retoma su forma. Eso es un material resiliente. Empecemos un poco a traducir lo que eso significaría para nosotros. Tenemos nosotros la capacidad de poder regresar a nuestra forma normal después de haber sido sometidos a una enorme presión. Bueno, yo creo que tú y yo conocemos cantidades de personas que por supuesto que han mostrado con hechos ser capaces. Pero más allá de esto, el ser humano no es tan solo una almohada. La almohada regresa a su forma original. En el fondo no ha aprendido nada. No hay una capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, tal vez lo más importante es que tú y yo podamos compartir qué nos dice propiamente la psicología. Y a mí me gusta utilizar la metáfora de las palmeras, porque las palmeras son azotadas por los vientos y muchas veces se doblan tremendamente. Sin embargo, una vez que pasa el viento, tienen una capacidad de volver a enderezarse. Eso implicaría que son un material resiliente, que ha sido sometido a una fuerte presión, pero que vuelve a retomar su forma. Sin embargo, tú y yo somos mucho más que una almohada, somos mucho más que una palmera. Entonces, la psicología nos dice lo siguiente. La resiliencia es la capacidad de una persona para hacer frente a sus propios problemas, superar los obstáculos y no ceder, no rendirse ante la presión, independientemente de la situación. Es la capacidad de un individuo para sobreponerse a periodos de dolor emocional y de traumas. Y el término, la misma psicología lo reconoce, se corresponde aproximadamente con el término de entereza o fortaleza. Yo soy una persona creyente y siempre he dicho, a pesar de los muchos años que tengo de estudiar la resiliencia, que resiliencia es una palabra moderna para hablar de una virtud importante, que es la fortaleza en cada uno de nosotros. Pero en términos muy prácticos, queridos amigos, porque esta es una definición muy académica desde la psicología, en términos muy prácticos, ¿qué significaría para ti y para mí ser resilientes? La resiliencia consiste en tener la capacidad de afrontar el dolor, reconstruirse y no perder la capacidad de amar y de luchar. Me detengo antes de seguir con la segunda parte. ¿Qué capacidad tenemos tú y yo de darle cara a esos descalabros de la vida que nos producen dolor? Reconstruirnos, pero no solamente reconstruirnos para volver al estado original, sino para ser mejores. Porque al contrario de la almohada o de la palmera, los seres humanos aprendemos. Y toda experiencia dolorosa implica una experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, la resiliencia consiste en poder afrontar el dolor
sobreponerme al obstáculo y crecer como persona, ser mejor. Muy importantemente, sin perder la capacidad de amar y de luchar, porque hay gente que sobrevive a sus tormentas, pero realmente no se llega a reconstruir jamás, realmente no avanza en su crecimiento personal. Como dice en la parte de abajo de esta lámina, la resiliencia no es una destreza que tenemos que dominar, sino una virtud que hay que descubrir y hay que desplegar. Y creo, honestamente, queridos amigos, así lo estimo, creo que es muy importante para ti y para mí darnos cuenta de cómo educar a nuestros hijos desde la resiliencia, porque esa será indudablemente la mejor preparación que nosotros podamos darles a ellos. Todo padre de familia o madre de familia quisiera pensar que sus hijos van a tener una vida lo más feliz posible. Pero con un poquito de experiencia, todos sabemos que tendrán que enfrentar tropiezos y adversidades. ¿Qué mejor que educar en esa capacidad desde que son pequeños? Porque desde mi perspectiva personal, la educación empieza en el vientre materno y no hay que esperar a que el niño cumpla 3, 4, 5, 6 años para empezar a educarlo. Se le educa desde la cuna. La resiliencia de ninguna manera nos hace invulnerables. No quiere decir que porque tú eres resiliente ya no te duelen las cosas. Hasta las rocas que soportan el golpeteo constante de las olas se van horadando. La ola va dejando una huella en ellas. Y nosotros somos seres sensibles. Pero la resiliencia nos hace tan dúctiles, tan flexibles como son las palmeras, que no solamente se adaptan a los fuertes vientos y los dejan pasar, como me enseñaba mi madre, son lo suficientemente humildes para saber reconocer cuando tienen que dejar pasar la tormenta y después se vuelven a levantar. ¿Qué necesitamos en realidad para ser resilientes? En el año 2012, del primer Congreso Internacional de Resiliencia en la ciudad de París, se mencionaron y se enumeraron las características de la resiliencia. Yo las voy a enumerar rápidamente porque en esta conferencia le vamos a dar prioridad a una de ellas. Hablar de todas ellas, por lo menos en una forma un poquito completa, pues sería todo un seminario de 2 días. Comunicación, saber comunicarnos, saber expresar. Autoestima, saber valorarnos, saber respetarnos, confiar en nosotros mismos. Autonomía, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Responsabilidad, asumir la responsabilidad que la vida nos exige. Inteligencia, saber utilizar nuestro pensamiento de manera inteligente para no caer en ese pensamiento derrotista que termina por fulminarnos. Sentido del humor, muy importante para una buena resiliencia. La vida nos juega bromas, a veces no son nada agradables, pero saber reírnos siempre nos ayuda a superarlas. El perdón, porque solo así podemos dejar atrás las heridas. La madurez, que significa la capacidad de tolerar la incertidumbre y la frustración. El apoyo social, saber establecer una red de vínculos que nos den el apoyo indispensable que todos, absolutamente todos, necesitamos. El optimismo, que no significa ser ilusos, sino la capacidad de optimar las circunstancias, de ver lo que sí tenemos, en vez de quedarnos en la constante queja de lo que no tengo, y poder ver un poco más allá de nuestras narices. Y por último, la espiritualidad. Utilizo esa palabra porque se utiliza dentro de las características de lo que hacen a una persona resiliente. Todas estas características son tan diferentes una de otra como esas preciosas columnas de un claustro.
cada una de ellas torneada de una manera diferente. Son diversas, como podemos ver. Y esas características tan diversas que constituyen la resiliencia, en el estudio que se ha hecho de ellas, se ha demostrado que tal vez una de las más importantes, sobre todo en los tiempos de crisis, es la espiritualidad. Ahora, no confundamos definitivamente espiritualidad con religión. Yo siento y creo que todas las religiones deben ser caminos de espiritualidad para un individuo, pero tristemente a veces no cumplen con ese cometido. Y conozco personas muy religiosas que no son muy espirituales, y conozco personas profundamente espirituales que no son muy religiosas. Entonces, aclarando que el término no es el mismo, veamos, mis queridos amigos, que debemos entender por espiritualidad un conjunto de valores que nos dan fortaleza y constituyen carácter. Nosotros en nuestro país usamos ciertas palabras con un sentido equivocado. Aquí cuando la gente se enoja, decimos que tiene mucho coraje. Pero realmente la palabra coraje significa valor. Deberíamos de decir cólera, enojo, ira, rabia, porque coraje significa ser valiente, y eso no es nada malo. Pues lo mismo se aplica al carácter. Nosotros, cuando hablamos muchas veces de carácter, decimos, es que tiene muy mal carácter, o tiene buen carácter. Pero aquí no nos estamos refiriendo a ese mal uso de la palabra. Estamos refiriéndonos al carácter, lo que constituye la entereza de una persona, que está fundamentada en sus valores. Una persona que tiene dignidad, una persona que no se vende al mejor postor, como tristemente vemos hoy en día en todos los políticos del mundo. Con tal de tener el puesto, somos capaces de decir barbaridades. Entonces nos encontramos con que el carácter no tiene que ver con bueno o malo, sino con esa fortaleza interna. Una persona de carácter, en el verdadero sentido de la palabra, es una persona, como diríamos coloquialmente, de una sola pieza. Una persona en quien ciertamente se puede confiar. Cuando hablamos de esa espiritualidad, podemos evocar algo como la niebla en el bosque. Es algo que no podemos tocar, queridos amigos, pero que se hace sentir, que penetra. Y decía Miguel de Unamuno, lo que llamamos espíritu me parece mucho más material que lo que llamamos materia. A mi alma la siento más de bulto y más sensible que a mi cuerpo. Y yo creo, queridos amigos, que esta es una gran verdad, porque en muchas ocasiones es nuestra fortaleza interna la que se sobrepone a la flaqueza del cuerpo. Es la fortaleza interna la que se sobrepone a los embates que nos golpean, a ese oleaje que menea nuestro barco, y es nuestra determinación la que nos permite navegar y salir adelante de la tormenta. Por lo tanto, cuando se habla de espiritualidad, no se habla de algo etéreo, sino de una fuerza interna que constituye a la persona y que muchas veces supera por largo las capacidades de la materia. Pero veamos, queridos amigos, cuáles son los valores de la espiritualidad. Porque hablar de espiritualidad en términos tan amplios no aterriza absolutamente nada. Veamos de qué está conformada esa espiritualidad. Independientemente de cualquier creencia que cualquier persona pueda tener. Y lo primero es la interioridad, la capacidad de ver hacia adentro. Llámalo meditación, llámalo oración, de acuerdo a tus propias costumbres, a tus propias creencias, a tu propia filosofía de vida.
Pero no puede haber una espiritualidad auténtica si no hay un proceso de contacto contigo mismo, de contacto con tu propio interior. No puede haber espiritualidad cuando pasamos por la vida siendo completamente extraños de nuestra propia persona. Entonces, este es uno de los primeros valores, la capacidad de mirar hacia adentro. Una segunda es el desapego, y estas, por supuesto, las vamos a ir desmenuzando mucho más detenidamente. La capacidad de ser desprendidos, de dejar ir. La ética. No puede existir espiritualidad sin ética. Estarás de acuerdo conmigo. No me importa cuántas horas te pases en un templo, iglesia, sinagoga, mezquita o como tú le quieras llamar al lugar donde te reúnes con quienes compartes una fe, pero de nada vale que estés ahí 2 horas diarias si sales de ahí a ser deshonesto, a ser injusto, a ser falto de respeto hacia los demás, pues entonces no podemos hablar de que haya una auténtica espiritualidad. Sin ética no la hay. Sabiduría, que va mucho más allá de lo que es el simple conocimiento. Amor, amor que ya hablaremos de él en su momento, en unos minutos más hacia adelante. Esperanza. Esto, queridos amigos, es tal vez el punto más álgido que hoy tenemos que vivir, porque es precisamente la desesperanza y desesperación la que nos tiene sometidos a esas plagas de depresión y ansiedad. Y la fe en ti mismo, fe en las demás personas, fe en un poder trascendente, como quiera que tú le quieras llamar, de acuerdo, reitero, a tus propias creencias y por supuesto a tu propia filosofía de vida. Vamos a empezar a desmenuzar qué significan cada una de estas, cada uno de estos valores o características, si así las quieres llamar, de una auténtica espiritualidad. Y empecemos precisamente por lo que es una auténtica espiritualidad, qué significan cada uno de estos valores que hemos mencionado. No puede haber espiritualidad sin una capacidad autorreflexiva. Si no emprendemos un camino de autoconocimiento y de relación con lo trascendente. Tenemos que educar a nuestros hijos en la capacidad de detenerse y reflexionar sobre sus propios actos. Tenemos que educarlos en esa capacidad de qué es lo que realmente sientes, por qué realmente lo hiciste, para que podamos ir llegando a un mayor autoconocimiento. Y también la relación con lo trascendente. Hoy, desde la psicología humanista, sabemos que cuando una persona carece por completo de un tipo de relación con algo que está más allá de él mismo, corre los mayores riesgos de caer en crisis. Lo trascendente para mí es Dios. Para otras personas puede ser un ideal, algo por lo cual luchar, que le da un sentido a su propia vida. Pero el ser humano necesita definitivamente relacionarse con algo que está por encima de él mismo. Porque si no, en el momento en que viene la crisis y nos resquebrajamos, se nos acaba todo. Ya no hay ningún lugar donde podamos encontrar consuelo y apoyo. La capacidad de desapego, de ser desprendidos, para poder permitir el fluir de la vida. Somos una sociedad de acumulación. Nos cuesta mucho dejar ir. Pero, queridos amigos, el desapego es indispensable, porque no solamente hay que dejar ir de cosas, a veces hay que dejar ir de personas. Y eso parece que nos lanza en un abismo de dolor y de agonía terrible. La práctica de los valores éticos que constituyen la humanidad inherente al ser persona. Y esto significa que ser persona de verdad significa que practicas valores éticos. Y yo hice una especialidad en ética hace muchos años
en los Estados Unidos, con Rushwell Kidder, uno de los grandes autores sobre ética, que es director de un instituto sobre un proyecto de ética global. Y han hecho una serie de estudios estadísticos alrededor del mundo. Y han encontrado que hay 5, queridos amigos, 5 valores que son universales. O sea, esos 5 aparecen en Sudáfrica, como aparecen en Sinaloa, como aparecen en Francia, como aparecen en Japón, o como aparecen en Arabia Saudita, o como aparecen en Rusia, o en Chile, o en cualquier otro lugar del mundo. En la estadística se ha evaluado que hay 5 que siempre están en los primerísimos lugares considerados como valores para la gente. Toma nota. Honestidad, también llamada verdad. Honestidad, verdad. Justicia, segundo valor universal. Respeto. Compasión, llámalo amor, llámalo servicio. Y responsabilidad. No hay ningún lugar en el mundo donde la gente considere que está bien que te roben. No hay ningún lugar en el mundo donde la gente piense que la impunidad no importa. No hay ningún lugar en el mundo donde la gente no le guste ser respetada y no considere que es importante. No hay ningún lugar en el mundo donde no se tome en cuenta la necesidad de la compasión, el servicio, la misericordia, como tú le quieras llamar. Y no hay nadie en el mundo que quiera trabajar con gente irresponsable. Esos valores están claramente definidos. La práctica de esos valores éticos constituyen lo que es nuestra verdadera humanidad. Es lo que nos distingue auténtica, positivamente, de los animalitos. Y sin esos valores no hay espiritualidad. Procuración de la sabiduría, que nos permite distinguir lo que es correcto y lo que no lo es. Porque la sabiduría no viene necesariamente de los libros, viene de nuestro propio interior, de ese contacto que tengamos con nuestra interioridad. Pero tenemos que saber discernir y hay que educar a los niños en el discernimiento para que puedan apreciar lo que está bien hacer, lo que no está bien hacer y las consecuencias que pueden venir de cada una de las elecciones que se toman. Cuando hablamos de el amor, la práctica del amor en su sentido de la empatía espiritual y de la visión unitaria de todos los seres vivos. El amor, queridos amigos, es de verdad, y yo lo digo como profesional en psicología, es la única respuesta que le vamos a poder dar al mundo para enmendar la pauta de todo el daño que hemos causado. Simplemente detente a pensar que más del 85% de los delincuentes son producto de familias disfuncionales, o sea, carentes de amor. Son hijos del maltrato, del abuso. Esto nos habla claramente que la crisis más profunda que tenemos es la crisis de amor, de un amor bien entendido, que no significa ser consentidores, consecuentes, cuatezones de nuestros hijos, sino líderes con una autoridad asertiva que les pueda orientar en la realidad de la vida, fundamentada, por supuesto, en el amor. No llegaremos a practicar el amor ni la empatía si no nos damos cuenta de que todos realmente somos uno y que lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Considera que un chino ha infectado a casi 20 millones de personas en el mundo, porque empezó en China a través de uno. Todos somos una unidad y hasta que no rompamos esos parámetros de es que tú eres judío, es que tú eres ateo, es que tú eres católico, es que tú eres tal o cual, es que tú eres blanco, es que tú eres negro, es que tú eres gringo, es que tú eres argentino,
es que tú eres francés. Hasta que no rompamos esas barreras que parecen dividirnos, no entenderemos lo que realmente significa el amor, que es incluyente, siempre incluyente. La experiencia de la esperanza en la auténtica espiritualidad, que le infunde alegría a la vida y luz para poder tener una visión realista de la vida. Y cuando entremos más detenidamente en la esperanza, lo entenderemos todavía mucho mejor. Pero la esperanza no es ciega, al contrario, desde mi perspectiva, es la más lúcida de todas las virtudes, porque te permite recordar que a pesar del descalabro que hoy padeces, las cosas pasan. La vida continúa y se puede renovar. Y por último, la certeza de la fe, que nos constituye como seres capaces y trascendentes y con una experiencia real y transformadora del poder último. Esa fe que debe manifestarse en creer en nosotros mismos, en nuestro potencial, creer ciertamente en los demás, creer en ese poder superior, en esa visión de lo trascendente, como quiera que tú le quieras llamar. Bien, pues esto ha sido un poquito más desmenuzar esas valores o características que conforman la espiritualidad. Pero vamos a detenernos un poquito más en cada una de ellas. Y empecemos precisamente por la interioridad. Hay muchos caminos para llegar a tu propio interior. Yo no soy quien pueda marcarte una sola forma de hacerlo, una sola pauta. Eso tú mismo, de acuerdo a tu corazón, a tus sentimientos, lo harás. Pero la interioridad, ¿cómo practicamos la interioridad? ¿Cómo ayudamos a un niño, a una niña, a que desde pequeño empiece a buscar en el interior? Y voy a poner varias alternativas. Para muchas personas es la oración. Enseñarle a un niño a orar. Ojo, queridos amigos, no estoy hablando de rezo. Rezar es repetir fórmulas. Orar es cerrar los ojos y dialogar con Dios, cualquiera que sea la creencia de la persona. Esa es una de las rutas de la interioridad, indiscutiblemente, cuando se hace desde esa visión personal de la relación con Dios. Teresa de Jesús decía que orar no es otra cosa más que tratar de amistad, estando muchas veces con quien sabemos que nos ama. Es un trato de amistad. Para algunos, el camino de la interioridad es la oración. Para otros es la meditación, es la reflexión profunda sobre un tema que pueda arrojarles luz sobre la realidad de su propia vida. O esa meditación en donde nosotros nos detenemos a repensarnos nuestra propia vida en la quietud y el silencio de nuestro propio interior. Ese es otro camino, ciertamente, de interioridad. El silencio y la quietud. Hoy se habla de mindfulness. Y yo lo digo con todo respeto, yo conozco personalmente a Jon Kabat-Zinn, quien acuñó el término mindfulness desde su trabajo en la Universidad de Harvard. Estuvimos él y yo juntos en un congreso, invitados ambos a dar una ponencia en San Francisco hace ya varios años, y tuvimos la oportunidad de conversar un poco más a fondo. Pero mindfulness, queridos amigos, que no quiere decir otra cosa más que estar plenamente atento al aquí y a la hora, es la tradición más antigua, tanto en Occidente como en Oriente, de tratar de aquietar el pensamiento, de poder llegar a un silencio interno que nos ponga en contacto con la realidad más profunda de nuestro ser. Muchas personas piensan que los niños no son capaces de estas cosas, pero por supuesto que lo son. Pero el silencio y la quietud es una ruta, otra más, de las que nos lleva a la interioridad. Y por supuesto, el autocuestionamiento, la capacidad de autocuestionarnos.
de someternos nosotros mismos a la prueba de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos diciendo. Somos muy rápidos para cuestionar a los demás. ¿Hasta dónde somos capaces de cuestionarnos a nosotros mismos? Y a los niños hay que enseñarles estas cosas. Hay que enseñarles silencio, quietud, meditación, oración de acuerdo a las creencias y la capacidad de autocuestionarse, la capacidad de detenerse y decir, a ver, piénsate qué fue lo que hiciste. ¿Consideras que es adecuado? ¿Consideras que no lo es? ¿Qué consecuencia ha tenido en ti? ¿Qué consecuencia ha tenido en los demás? ¿Hasta dónde tienes habilidades para hacer eso? ¿O hasta dónde te falta todavía desarrollarlas? En una enorme cantidad de experiencias que se han realizado con niños pequeños, pues se ha logrado ver que con los niños es muy fácil meditar. Ellos son muy rápidos para cerrar los ojos. Tienen un mundo interior riquísimo que nosotros como padres y maestros debemos de saber orientar. Pero ese primer valor de la espiritualidad, que es la interioridad, se cultiva, se genera a través de esto que estamos compartiendo. Sigamos entonces, queridos amigos, con la segunda característica de nuestra espiritualidad, que es el desapego, el desprendimiento. Decía el gran filósofo Lao Tse, el padre del taoísmo, solo el río que se vacía en el océano puede seguirse llenando. Y esta imagen que vemos ahí, pues es nada más y nada menos que el delta del río Mississippi. Ese enorme río que cruza prácticamente todos los Estados Unidos. Imagínense ustedes, ¿qué pasaría si ese río no dejara ir de sus aguas finalmente hacia el mar? Muchos de nosotros hemos quedado prisioneros de nuestros apegos. Y yo afirmo, y afirmo categóricamente, hemos dejado de vivir por miedo a perder. Parece que la vida se nos desquicia cuando hay pérdidas. Parece que estamos en una especie de hipnosis colectiva para no darnos cuenta que la vida es una sucesión de adquisiciones y pérdidas. Adquirimos padres y eventualmente los vamos a perder. Adquirimos hijos y eventualmente se van a ir. Adquirimos trabajos y eventualmente nos vamos a jubilar. Pero en el Inter vamos a perder varios y adquirir varios. La vida es una constante lección de la necesidad del desprendimiento, del desapego. Me pregunto muchas veces, ¿por qué nuestra necedad de sufrir tanto por algo que es normal a la vida? El desapego es indispensable para poder fluir, y hoy la psicología positiva habla mucho del fluir, de acuerdo a la visión de Mihaly Csikszentmihalyi, uno de los padres fundadores de la psicología positiva. ¿Cómo podemos fluir realmente en la vida? Estar plenamente inmersos en ella cuando quisiéramos retener sus aguas, cosa que nunca será posible. Tenemos que educar, a nuestros niños en esa capacidad de ser desprendidos, no solo de prestarle el juguete al hermano. Hay que darles, obviamente, estas lecciones con lo más importante, que es el ejemplo. La capacidad de poder decir, te lo doy. Esa capacidad de saber que lo que doy me enriquece. En la medida en que somos capaces de ser desapegados, desprendidos, nos seguiremos llenando. Y vendrán nuevas cosas. Y en la mayor parte de las ocasiones, cosas mejores. No debemos quedar atrapados y hay que educar a los niños en no quedar atrapados. Algunos de ustedes dirán, Rosita, es que en la psicología de los niños el egoísmo es lo normal. Sí, pero también es el amor. Y los niños
saben consolar muy bien a quien llora, se acercan a abrazarlo espontáneamente. No menospreciemos la capacidad que los pequeños tienen para entender el dolor de los demás, aunque no sepan a qué se debe. En la medida en que somos capaces de vaciarnos de nosotros mismos para dar lo más importante, que es nuestra presencia, nuestro tiempo, nuestra compañía, nuestro consejo, en esa medida nos seguiremos ciertamente llenando, y yo estoy convencida que nos llenaremos de cosas inclusive mucho, mucho mejores. La ética. Y yo creo, queridos amigos, que podríamos hablar desde la ética de Aristóteles hasta Fernando Savater en el siglo XX, y pasar por todos los que han hablado de ética, Baruch Spinoza y tantos filósofos más. Pero ¿en qué consiste realmente la ética? He mencionado hace unos momentos que los estudios que se han hecho a nivel global sobre qué es lo que la persona estima como valores importantes, como valores éticos, hay 5: honestidad, justicia, respeto, compasión y responsabilidad. Pero si pudiéramos resumir el concepto de la ética en una sola frase, yo diría que esta la representa. Haz a otros lo que quieras que te hagan a ti. O no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Por donde la veas, por un lado o por el otro, eso resume la ética. A ti no te gusta que te roben, no robes. A ti te gustaría que te devolvieran tu cartera perdida, devuelve la perdida cuando encuentres que es de otra persona. A ti no te gustaría que te acusaran injustamente, no acuses a otros con injusticia. ¿Te gustaría que la justicia se aplicara? Aplícala tú. En esta frase podemos encontrar una síntesis de lo que es realmente la ética. Es un comportamiento donde no hacemos a otros lo que no queremos que nos hagan. Y sí hacemos lo que queremos que nos hagan. ¿Para qué darle vuelta al asunto? Si tan solo aplicáramos esta única regla en la vida, el mundo sería completamente diferente. Pero esa es la base de la ética. Lo que nos hace verdaderamente humanos. Lo que nos hace, como dije hace unos momentos, diferentes a los animalitos. Sabiduría. Todo árbol en la superficie, pequeño o grande, frondoso o no tan frondoso, tiene raíces, tiene una especie de copia de sí mismo en lo profundo. Por lo tanto, tal vez una de las claves fundamentales de la sabiduría es, como también decía el gran filósofo, padre del taoísmo, Lao Tse, conocer a otros es conocimiento. Conocerse a sí mismo es sabiduría. ¿Hasta dónde conoces tus propias raíces? ¿Hasta dónde invitamos a los niños a que se detengan después de sus actos, a conocer qué en su interior los motivó a hacer lo que hicieron? Tendríamos emociones mucho más sanas, familias mucho más congruentes y sobre todo personas mucho más fuertes, con gran entereza. ¿Qué tanto tiempo nos damos en la vida para honesta y auténticamente conocernos a nosotros mismos? Y el conocimiento de nosotros mismos, creo yo, queridos amigos, que nace de 2 verdades fundamentales de mi propia persona. La primera es que tengo defectos y me equivoco. Esa es la primera. Y la segunda es la gratitud por los dones, talentos, cualidades que poseo, que me fueron dados gratuitamente,
por Dios, por la vida, por el universo, por lo que tú quieras llamar. Pero el hecho es que si tú tienes un don, tienes una bellísima voz para cantar, pues naciste con ello, veniste con ese equipo. Claro, tú podrás cultivarlo o no, pero déjame decirte que yo, por más que tratara de cultivar mi voz para cantar, no me saldrían más que gallitos. No tengo ese talento ni ese don. Tengo otros, como todos tenemos dones diferentes. Por lo tanto, reconocer mis fallos, mis errores, y por otra parte, manifestar gratitud a la vida, a Dios, al universo, por los dones y talentos que me fueron dados, conforman la raíz fundamental del autoconocimiento, que es la humildad. Y la humildad, queridos amigos, desde mi perspectiva, es la madre de todas las virtudes. Sin humildad no hay prudencia, no hay templanza, no hay fe, no hay esperanza, no hay nada. La humildad es fundamental. Y se dice que el corazón de la sabiduría es precisamente la humildad. El sabio verdadero nunca se ostenta como sabio. Si lo hiciera, no lo sería. Ahora, la pregunta que a veces nos hacemos, así como el conocimiento se puede sacar de los libros, de los estudios que realizamos, ¿dónde puedo yo buscar sabiduría? Y para buscar sabiduría, pues la literatura que existe desde los grandes escritores hasta la búsqueda de la profundidad del espíritu humano, nos dice que una de las fuentes de sabiduría está en la naturaleza, en la simple observación de la naturaleza. Decía Bernardo de Caraval, encontrarás más sabiduría en los bosques que en los libros. ¿Hasta dónde nosotros acercamos a los niños a la naturaleza? ¿Hasta dónde nos sentamos cuando paseamos por un camino entre los árboles? ¿Hasta dónde nos detenemos para que los niños admiren, respeten? ¿Hasta dónde transmitimos la lección que la naturaleza nos da de cómo se mantiene en equilibrio? La naturaleza es una fuente de sabiduría innegable. En el silencio y la soledad, saber estar con nosotros mismos. En los sabios, asegurarnos que nuestras pláticas tengan contenido. Por favor, dejemos atrás esta idea de que los niños no entienden. Los niños, yo creo que en muchas cosas son más inteligentes que nosotros. Y si hablamos las cosas con sencillez y con un vocabulario entendible, los niños van adquiriendo conceptos desde pequeños que los padres enseñan. En ti mismo, en tu propia persona hay sabiduría. Y en la reflexión de la vida y la muerte. En detenernos a repensar qué significa estar vivo, qué puede significar llegar a morir. Sobre este punto, me gustaría utilizar lo que, pues, el buen Buda nos decía. Hay que reflexionar sobre el hecho de que la vida es un don. La vida es corta y la muerte es segura. Quitémonos de la cabeza esta idea de que estamos aquí como para siempre. Nada es para siempre. La vida conlleva dolor inevitable y esto hay que enseñarlo a los niños. A veces las cosas no salen como queremos, pero no pasa mayor cosa. Nos duele, pero podemos salir adelante. Tu libertad de elección construye tu vida y esto me gustaría poder quedarme con ustedes 2 horas más sobre ese mismo punto, porque constato día a día, después de haber recorrido un largo camino a mi edad, que lo que nosotros elegimos es lo que va a determinar nuestra vida y hay que enseñarles a los niños a que asuman la responsabilidad por sus propias elecciones. Este afán que hoy tenemos de sobreprotegerlos, de no permitir que confronten la frustración natural de la vida, es lo que los pone en mayor riesgo.
date cuenta de lo que tú eliges, porque eso es lo que va a ir determinando tu vida. Creo firmemente que la vida que no está comprometida a algo más allá de sí misma, esa es en realidad una vida miserable. Y hoy vivimos en una sociedad egoísta. Y aquí es donde entra el valor del amor. El amor que implica servicio. Tenemos que dejar que el amor fluya y sacarlo desde este concepto, desde mi perspectiva, erróneo, equivocado, de que el amor es una caja de chocolates en forma de corazón o globitos el 14 de febrero. Tenemos que finalmente comprender que el amor es un valor que nos construye y nos liga a los demás. Tenemos que salir de esta espiral egoísta en que hemos caído, porque, queridos amigos, déjenme decirles que el egoísmo es un sitio muy pobre para encontrar fortaleza. El que no es capaz de salir de sí mismo hacia el otro, nunca tendrá un verdadero sentido de vida, y eso es parte del caos en el que estamos viviendo. Por eso el amor constituye una característica tan importante de la espiritualidad, y tenemos que educar a los niños en el verdadero sentido del amor, alejándolos de ese egoísmo competitivo que parece que consume la vida. La esperanza. Y la esperanza, algunas personas piensan que es como una pastilla de dulce para endulzarte momentáneamente la vida. Pero observa lo que aquí hemos escrito. La esperanza es lo que acompaña a la persona en la adversidad desde el espíritu. Nos acompaña desde lo interior y desde la realidad presente, desde lo que se está viviendo, desde la realidad personal. Lo que hace la esperanza es favorecer en el individuo la búsqueda de sentido en su vida y el poder transformar el dolor en crecimiento. La imagen de ese niño lo representa. Un niño en Bosnia-Herzegovina, en medio de la guerra, recién caída la bomba, que sale con ese espíritu de lucha, porque es capaz de saber que puede haber algo más allá. ¿Hasta dónde tú y yo tenemos esa esperanza? Explicado tal vez de una forma muy coloquial y muy sencilla, la esperanza es tan lúcida que es lo único que nos permite reconocer, saber y recordar que detrás de ese vidrio sucio, empañado, lleno de lodo, sigue habiendo paisaje. Que no porque estás... perdón, ¿alguien me habla? Perdón, es que oí, Pati o Erika, si me estoy yendo demasiado tiempo, me paran. Estoy como a unos 5 o 10 minutos de terminar. ¿Okay? Está perfecto, Rosita, no te preocupes. Es que alguien abrió su micrófono, pero ya lo cerramos. Ok, Adelante. Gracias, gracias. Y después, con todo gusto, me pueden hacer todas las preguntas que quieran. La esperanza, como decía, es lo que te permite recordar que detrás de la tragedia que estás viviendo, después de ella, sigue habiendo vida, sigue habiendo posibilidades. Yo te ruego, te suplico, que por un instante pienses cuántas veces en tu vida has tenido situaciones dolorosas que en algún momento te hicieron pensar que la vida se me acabó. Y aquí estás, años después, y tal vez en muchas mejores condiciones que antes. La esperanza es lo que precisamente arroja luz sobre esa realidad y nos permite ver que nada se acaba hasta que todo se acaba. Pero mientras estamos vivos, estamos vivos. La fe. Decía el emperador de Roma, Marco Aurelio, emperador del año 161 al 181 de nuestra era, pagano, lo siguiente: al sentir el soplo de Dios que nos impulsa, tenemos mayor fuerza para maniobrar las velas y navegar seguros. Y yo creo, mis queridos amigos, que debemos educar, si es que tenemos alguna religión, en una religión sana, libre de miedos y culpas, que ayude a las personas a entender que esa fuerza trascendente, como quiera que le llamemos, nos sostiene
no está ahí para castigar, sino para ayudarnos a retomar el rumbo. Esta frase siempre me ha gustado, es una de mis favoritas de este gran filósofo, fue el emperador filósofo, porque si tú observas lo que dice, nuestra relación con lo trascendente nos da un impulso, pero somos nosotros los que maniobramos las velas de nuestro propio barco. Y eso se llama responsabilidad. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra propia vida y tenemos que educar a los niños en que asuman la responsabilidad de sus propios actos, lo cual implica tener límites, habiendo aclarado las consecuencias y dejarlos pasar por las consecuencias. Porque si no educamos en esa responsabilidad, estamos educando fuera de la realidad. Si hacemos, ya para concluir, un muy brevísimo resumen, desde mi experiencia, no tan solo como creyente, como psicóloga, diría que lo que necesitamos en esta vida es una fe firme. Cree en ti mismo, porque lo que tú creas de ti mismo crea realidad. Cree en los demás, aunque algunos te van a fallar, pero no todos fallan. Y si no crees en los demás, te cerrarás a ti mismo de una manera en que perderás el sentido de la vida. Cree en algo superior a ti mismo, porque siempre vamos a necesitarlo, sobre todo en los momentos de fuertes crisis. Alimenta una esperanza alegre, porque para mí la característica básica de la esperanza no solo es mirar hacia adelante, sino recobrar la alegría por la vida. Siempre hay razones para vivir. Un amor generoso. Cultivemos en nosotros y eduquemos con el ejemplo a nuestros hijos en un amor que se muestra a través de la generosidad. Y la primera y más importante generosidad que hay es la de nosotros mismos, estar presentes. No es regalar cosas, sino regalar de nuestra persona, dar nuestro tiempo. En esta pandemia sí, muchos problemas han surgido en los hogares, pero también muchas familias se han dado cuenta lo que para los niños significa tener la presencia de papá y mamá y cuán importante esta es. Si logramos traducir qué significa una fe firme, una esperanza alegre y un amor generoso que tenemos que cultivar definitivamente, pues se traducen en 3 palabras muy importantes para la vida. La primera es confianza. Cuando una persona cree en sí misma, cree en los demás y cree en un poder superior a sí mismo, llámalo Dios o llámalo un ideal, como tú lo quieras llamar, eso te da confianza para luchar, para salir adelante, para ser resiliente. Optimismo. Saber mirar la vida contando tus bienes, optimando tus propios recursos, en vez de pensar en lo que te hace falta, de qué manera aprovecho lo que sí tengo. Una visión optimista que nos abra la posibilidad de seguir luchando. Y, por supuesto, el compromiso. Educarnos y educar en ser personas comprometidas, en cumplir con nuestra palabra, en saber que el apoyo al otro, la cercanía al otro es importante. Si educamos en estos valores, estaremos dando a nuestros niños las bases fundamentales de la resiliencia, que no es otra cosa más que la fortaleza interior del individuo, que todos vamos a necesitar. Preparemos honestamente a los niños para la realidad de la vida. No los confundamos con realidades que no existen, porque la vida les guarda sorpresas. Y lo que más podemos agradecer a nuestros padres es que nos hayan preparado adecuadamente, no para los momentos felices, para eso no se requiere mayor preparación, sino para los momentos de dolor, para los momentos de adversidad. Quiero concluir, queridos amigos,
con las siguientes palabras. Detengámonos y observemos qué maravilloso poder en todo el sentido de la palabra está a nuestro alcance. Esforzarnos por todo aquello que nos promueve y crecer con todo lo que parece que nos limita. Pero si abocas tu esfuerzo y educas a los niños, a tus hijos, a tus alumnos, en el esfuerzo por hacer todo aquello que los convierte en mejores personas y aprender de todo aquello que ha conformado un obstáculo, estaremos creando una sociedad mucho más resiliente y, por lo tanto, definitivamente mucho, mucho más feliz. Yo agradezco enormemente su atención. Les ruego que me disculpen. A mí el problema de soltarme un micrófono es terrible, terrible. Ya que te ruego, Pati, Erika, que me disculpen por esto, pero aquí estoy para todas las preguntas que me quieran hacer. Rosita querida, ¿cómo te vamos a disculpar por tanta elocuencia y tanta sensibilidad? Verdaderamente te agradezco de verdad este regalo. Tus palabras son algo muy como agüita caliente en nuestra espalda en estos momentos que tenemos tantos desafíos y créeme que es una gran ayuda. Muchas gracias, Rosita. Eri. Muchas gracias, sí. Yo la verdad ni me fijé en el tiempo porque quería que siguieras y siguieras, porque sí fue un verdadero regalo, te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Yo creo que todos pensamos lo mismo y nada más me gustaría decirles, si alguien quiere escribir en el chat y preguntarnos algo, yo en lo personal siento que fuiste tan clara y tan elocuente que lo que nos falta es tiempo para ir procesando, analizando y retomando todas las ideas que nos planteaste, porque son verdaderamente muy, como que llegan al fondo del corazón, ¿no? Y al fondo de la mente, porque hay que repensarlas y sentirlas. Gracias, Erika. Yo estoy abierta al chat. Yo lo único que les pediría, sea a ti o a Pati, que si lo vamos a hacer vía chat, yo tengo un problemita en mis ojos, no puedo leer con claridad. Entonces, sí les agradecería que las preguntas que aparezcan en el chat me las digan. Claro, claro que sí. O si alguien quiere levantar la mano, le abrimos el micrófono también podría ser una manera. Todas aquí están dando las gracias, todas muy contentas por todo lo lindo y maravilloso que estuvo tu conferencia. Gracias. Muchas felicitaciones, Rosita. Muchas gracias. Dicen que ya te han escuchado en la radio y que les da mucho gusto volverte a escuchar. Muchísimas gracias. Bueno, y si me permites, pues recordarles que todos los días estoy a la 1:00 p.m. en Facebook, Facebook Live. Mi dirección en Facebook es Rosa Argentina Rivas Lacayo Oficial. Perfecto. Y pues me encantará saber que nos escuchan. ¿Cómo no? No, seguro. Muchas gracias. A ver, ¿qué más? Magnífica presentación. Muchas gracias. Todo el mundo te da las gracias. Muchas gracias a ustedes. No, ha sido un gran regalo. Tus palabras tan sensibles, tan elocuentes han llegado mucho a nuestro corazón y nos van a ayudar mucho. Esto tenlo por seguro. Muchísimas gracias, Rosita. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, pues si no hay más preguntas, yo suelo despedirme diciendo gracias a Dios por este espacio que hemos podido compartir. Gracias a Erika, a Pati, que me contactaron, que me dieron esta oportunidad de conocerles, aunque sea de esta manera tan virtual. Y pues gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención, por su presencia, porque me ayudan a crecer, ¿no? El saber que siempre enseñamos lo que más necesitamos aprender. Entonces me dan la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Me despido.
Gracias, Que gracias. Dios les bendiga. Ya alguien abrió por ahí su cámara. Pues Pueden verlos. despedirse. Abran su cámara, me gustaría verlos. sí, claro. Gracias, gracias. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Un placer, Gracias por Un todo. placer. un honor servirles. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, Muchas Rosita, gracias. igualmente. Gracias. Es Bien. que ella lo cerró ayer. Pero ¿por qué abrió todo? Me despido. Adiós, Rosita. Gracias, Rosita. Gracias. Hasta Bye. luego, gracias. Adiós. Hasta Adiós luego, a todos. gracias. Gracias, adiós. Adiós, señora.